Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este segmento Consultando al Pastor, un espacio que está diseñado para responder preguntas, para despejar dudas, inquietudes que tienen muchos cristianos y que entonces pues cada semana nos envían sus preguntas y nosotros con todo el amor de nuestro Señor pues venimos para tratar de responder de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a escuchar la pregunta que tenemos para hoy. Además de los cristianos, ¿el Espíritu Santo otorga dones sobrenaturales a los no creyentes? Bueno, es evidente en las Escrituras, en los pasajes que en el Nuevo Testamento que tienen que ver con los dones espirituales. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, primero a los Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10 y versículos 28 al 30, Efesios capítulo 4, versículo 11, y la primera carta de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. En esos cinco pasajes, en esos cinco textos del Nuevo Testamento, es evidente que los dones espirituales, los dones sobrenaturales están relacionados principalmente con la iglesia. Son capacidades que el Señor da a los creyentes, a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia, para la unidad de la iglesia y para que Dios sea glorificado. Es evidente en esos pasajes que estos dones están relacionados primariamente con creyentes, capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes, repito, para la edificación del cuerpo de Cristo y para que el Señor sea glorificado y las almas sean salvadas. Pero también nosotros encontramos en la palabra de Dios que estos dones espirituales no son, por decirlo de alguna manera, exclusivos de los creyentes, sino que en algún momento el Espíritu Santo lo ha dado también a no creyentes. Quizás no como en la iglesia, que estos dones son otorgados a los creyentes de manera permanente, pero sí, y aunque haya sido temporalmente, pero el Espíritu Santo ha dado dones a otras personas, ha otorgado estas capacidades sobrenaturales a otras personas. Y hay ejemplos de ello tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y lo que quiero es citar esos ejemplos o algunos de esos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Me voy a permitir citar 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 3 ejemplos del Nuevo Testamento, de personas que tenían estas capacidades, que poseyeron estos dones espirituales, estas capacidades sobrenaturales, y no eran cristianos. El primero de estos ejemplos es Balaam, el profeta Balaam. Cuando nosotros leemos acerca de este profeta en el libro de Números, nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que este hombre no era una persona cristiana, no era una persona regenerada, no era una persona en quien Dios había operado una transformación espiritual. Sin embargo, la Biblia nos dice que este hombre profetizó y profetizó verdaderamente la palabra de Dios, y no en una ocasión, sino en más de una ocasión. En Números capítulo 23, versículo 4 dice: y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven,
execra Israel, etcétera, etcétera. Versículo 16 dice: y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mi palabra, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sigue ahí él hablando proféticamente a Balac. Fíjense que en ambos pasajes Jehová puso palabra en boca de Balaam. En el capítulo 24 nos dice de manera específica: el Espíritu Santo vino sobre Balaam. Capítulo 24 dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Balaam no era de Dios, Balaam no era cristiano, Balaam no era un hombre piadoso, no era un creyente, pero profetizó verdaderamente por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo capacitó para que profetizara. De hecho, Balaam es presentado en la carta de Judas como un ejemplo negativo, O sea, compara a los falsos maestros que Judas denuncia en su epístola con Balaam y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea que Balaam es un ejemplo negativo, una persona que quería maldecir al pueblo de Dios por el dinero que le había ofrecido el rey de Moab, Balac. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es el ejemplo de Saúl. Primero de Samuel, capítulo 10. Primero de Samuel, capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: después de esto llegarás. Estoy hablando aquí Samuel con Saúl, dándole algunas instrucciones. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Dice el versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y sigue diciendo en el versículo 10: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, sobre Saúl, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Saúl, a mi juicio, no era un creyente, no era un cristiano. Sin embargo, el Espíritu Santo lo capacitó y Saúl profetizó. Alguno podrá decir: bueno, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo ejercía esa función en el Antiguo Testamento, donde a veces venía sobre algunas personas que no eran cristianas y lo capacitaba para hacer ciertas cosas. Veamos algunos ejemplos entonces en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23.
Dice Cristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor dice claramente aquí que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y el Señor hace aquí una declaración sumamente solemne. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas que estaban en la iglesia creían que eran creyentes, creían que eran cristianos, obviamente, y personas que habían realizado ciertas actividades que son propias de los cristianos, ¿como cuáles? Bueno, a profetizar en el nombre de Cristo, expulsar demonios en el nombre de Cristo y realizar milagros. Alguien podría decir, bueno, estas personas quizá lo hacían por el poder de Satanás, no lo hacían por el poder de Dios. No se nos dice aquí que haya sido el Espíritu de Dios que los haya capacitado. Bueno, es verdad que no se nos dice que fue por medio del Espíritu Santo, pero tampoco se niega que haya sido por medio del Espíritu Santo. O sea, Cristo no niega que haya sido a través de una capacitación divina. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos aquello. Y Cristo no les recrimina aquí, Cristo no les reprocha ni niega que haya sido en su nombre. Con lo cual es muy probable que esta persona haya realizado eso por medio de una capacitación del Espíritu Santo. Lo que Cristo les recrimina es que aunque ellos profetizaban en nombre de Cristo, aunque expulsaban demonios y habían hecho milagros, ellos no vivían a la altura de lo que ellos hacían, de lo que ellos predicaban y practicaban. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era su maldad? Su maldad era que ellos vivían en contra de la ley de Dios, de lo mismo que profetizaban y de lo mismo que practicaban. Así que tenemos aquí un grupo de personas en la iglesia que realizaba ciertas actividades, probablemente, casi seguro, por medio de una capacitación del Espíritu Santo, pero no eran creyentes. Pero vayamos a un pasaje, a otro texto, más claro todavía. Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10. Dice aquí la Biblia, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cristo llama a sus discípulos y le confiere autoridad, los capacita, le da dones extraordinarios para que puedan expulsar demonios, para que puedan sacar demonios, para que puedan sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y cuáles son esos discípulos? Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Alfeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y noten qué interesante, el que estaba entre esos 12 discípulos, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Todos sabemos que Judas no era cristiano, todos sabemos que Judas era de Satanás, que era del maligno, pero él fue capacitado conjuntamente con los 12 con estos dones espirituales. Un texto más de los evangelios, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos
45 en adelante. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es decir, Cristo acaba de resucitar a Lázaro. A raíz de la resurrección de Lázaro, de ese extraordinario milagro, muchos creen en Cristo. Muchos se convierten, muchos se hacen discípulos de Cristo. Pero otros van donde los fariseos y le dicen: señores, Cristo acaba de resucitar a Lázaro con 4 días de muertos. Y entonces lo que hacen los líderes religiosos es que reúnen al concilio y acuerdan destruir al Señor Jesucristo. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y miren el versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y ahora Juan dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás no era cristiano, Caifás no era de Dios. Sin embargo, profetizó que Cristo habría de morir en favor del pueblo. Todavía podemos citar un texto más, y es 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, donde Pablo nos habla acerca de la centralidad del amor, y nos dice que los dones espirituales pueden ser ejercidos sin amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y no tengo amor, no sirve de nada. Alguien puede tener esta capacidad y ejercerla sin tener el amor. El caso de Saúl, el caso de Balaam, el caso de Caifás, el caso de Judas, el caso de esas personas que le reclamarán a Cristo que eran creyentes sobre la base de ciertas actividades que realizaban dentro de la iglesia, de seguro capacitados por medio del Espíritu Santo, pero no eran cristianos. Así que, aunque los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo, principalmente a la iglesia, a los cristianos, de manera permanente, sin embargo, puede el Espíritu Santo otorgar, por alguna razón, otorgarle esa capacidad a un no creyente. Ha sido todo por hoy. No dejen de dejar sus comentarios, no dejen de poner sus comentarios, por favor, y sus preguntas, que son importantes para nosotros, y un gozo para nosotros poder haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga.